es Emilia García, con número de carnet 2019-04-169 del grupo 35, y el día de hoy voy a estar presentando un evento embriológico del día 7 de la semana 1 gestacional. A los 4 o 5 días de fecundación, la zona pelúcida se desprende y esta se ancla al epitelio endometrial. A continuación les explico un poco más de este proceso. El trofoblasto existente en el polo embrionario se diferencia en dos capas, una externa, el sincitio trofoblasto, y otra interna, el citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto infiltra el epitelio endometrial y el tejido conjuntivo adyacente. Al mismo tiempo, en la superficie profunda del embrioblasto se forma una capa cúbica de hipoblasto. Al final de la primera semana, el blastocisto está implantado superficialmente en el endometrio. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Susan Gabriela López Marín con número de carnet 2020-05491. El día de hoy hablaremos sobre la segunda semana de gestación. Primero decimos que el trofoblasto se diferencia en dos capas, una que es la capa interna mononuclear y la capa externa multinuclear. También el embrioblasto se diferencia en dos capas, una que es hipoblasto, que son células cúbicas, y el epiblasto, que son células cilíndricas. En el día número 8, en el interior del epiblasto se forma una cavidad, que pronto será una cavidad amniótica. Día 9. El blastocito se introduce más en el endometrio. Las células aplanadas originadas en el hipoblasto forman la membrana exocelómica y la membrana de Wessel, que con el hipoblasto constituyen el saco vitelino primitivo. Día 11 y 12. Se forma una cavidad coriónica, el disco bilaminar mide de 0.2 a 0.1 milímetros, hay cambios en el endometrio y sus células contienen abundantes lípidos y glucógeno. La sangre materna sigue fluyendo, estableciendo la circulación útero-placentaria. Día número 13. Puede haber hemorragia y confundirse con un sangrado menstrual. El desarrollo de vasos sanguíneos y el pedículo de fijación se convertirán en el cordón umbilical. Gracias. Mi nombre es Andrea Michelle Pérez Méndez. Voy a exponer sobre la línea primitiva durante la tercera semana de desarrollo embrionario. La formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto del disco embrionario bilaminar es el primer signo morfológico de la gastrulación. Cuando esta se forma, es posible identificar el eje cráneo-caudal del embrión, además de su superficie dorsal y ventral. Cuando las células del epiblasto se mueven y se proliferan hacia el plano medio del disco bilaminar, ingresan a la línea primitiva y así pueden formar las diferentes capas germinativas. Al añadirse células en el extremo caudal de la línea primitiva, esta se alarga, su extremo craneal prolifera y forma el nódulo primitivo. A su vez, las células del epiblasto se invaginan y así se forma el surco primitivo. Después de la aparición de la línea primitiva, las células abandonan la superficie profunda y toman la apariencia de mesénquima y que forma los tejidos de soporte del embrión. En la semana 4 podemos identificar que el embrión tiene 4 a 12 somitas y el tubo neural se forma en sentido opuesto a ella. Primeramente podemos identificar la plácoda óptica, que futuramente se forma en la parte interna del oído, como también podemos identificar la plácoda cristaliniana. En el día 24 es importante saber que se forma el primer arco faríngeo, posteriormente se forma 3 pares más. Esta es importante porque forma la parte de la mandíbula y la parte maxilar. Luego también es importante saber que se crean las prominencias ventriculares. Estas son importantes porque bombean la sangre. Y también la característica acá es que tenemos la parte caudal, como también los neuroporos rostral y caudal abiertos, pero al finalizar la semana 4 estas dos se cierran. También podemos ver acá que tiene el presencéfalo, esto es lo que causa una elevación a la cabeza y por eso el embrión tiene la curvatura C. Soy Audelina y me toca exponer la quinta semana de gestación. Esta es mi maqueta, la hice a base de papel y plasticina. En primer lugar, los cambios en la morfología corporal son menores en comparación a los de la cuarta semana. Por ejemplo, el seno cervical aparece cuando crece el segundo arco faríngeo, superando al tercero y cuarto arco. Este es el primer arco, este es el segundo, tercero y aquí aparece el seno cervical.
También aparecen las crestas mesonéfricas, que indican la localización de los riñones mesonéfricos que aún se encuentran en desarrollo y no se notan en esta maqueta. Sin embargo, en esta semana también se da uno de los cambios más notables, que es cuando el encéfalo y las prominencias faciales que se hallan en el área blanca se desarrollan a mayor velocidad, generando un aumento considerable de la cabeza. Poco después, la cara establece contacto con la prominencia del corazón, que es esta parte de acá. Hola, mi nombre es Elber Alexis y a mí me tocó representar la semana número 6 del proceso embrionario en una maqueta. Generalizando en esta semana, el embrión va a presentar movimientos espontáneos, y los cuales son reflejos al tacto. También es importante recalcar que en esta semana los esbozos superiores ya van a tener forma de miembros superiores, los cuales son la placa de la mano, va a tener forma del codo y los rayos digitales van a ser bastante visibles. Ahora veremos a detalle las regiones del embrión. Como bien se mencionaba al principio del video, en esta semana va a ser visible el miembro superior, el cual va a formar las placas de las manos y los rayos digitales, como es visible acá en la maqueta. Cabe recalcar que el miembro inferior se va a formar 5 días después de haberse formado el miembro superior. También es importante ver que en la primera y segunda y tercer arco faringeo va a surgir un montículo auricular que va a originar el meático acústico externo. También vemos el ojo y el párpado que se forman, e inferiormente vemos a ello el cordón umbilical. También vemos que se forma la flexura cervical y la oreja, que está representada por esta hendidura pequeña acá. También vemos que se forma entre los espacios abiertos entre los rayos sagitales de la mano la prominencia hepática, que es esta que está acá. Como habíamos mencionado, que se formaba la prominencia hepática del lado lateral del embrión, hice referencia a que en la parte inferior de los arcos faringeos, justo por debajo del seno cervical, se va a formar la prominencia cardíaca. Muchas gracias. Yo soy Ulises Caballeros y yo les voy a presentar los cambios que hay en la séptima semana de gestación. Los cambios morfológicos más notables que podemos observar en esta semana de gestación se dan en las extremidades. ¿Por qué? Es porque empiezan a aparecer los rayos digitales en las manos y de los pies. Esto hace que se empiecen a denotar más los dedos de las manos y de los pies. También en esta semana se vuelven claramente visibles la oreja y el meato acústico externo. También podemos observar la prominencia hepática debido al gran tamaño del hígado en esta fase de gestación. La comunicación que existía del intestino primitivo y la vesícula umbilical ahora se reduce a un solo conducto, que sería el conducto onfaloentérico. Y pues por último, porque mencionamos también de que empieza la osificación de los huesos de los miembros superiores. Gracias. Semana 8. En la semana 8 podemos notar que representa el final del periodo embrionario. Una de las características importantes es que los dedos de las manos ya están separados, aunque parecen unidas todavía por membranas, al igual que los dedos de los pies. Las manos y los pies se aproximan entre sí ventralmente. Una de las características más importantes es que la cabeza es desproporcionadamente grande y constituye casi la mitad del cuerpo del embrión. Otra característica es que la osificación primaria es el fémur. Podemos notar la región cervical y los párpados ya se notan más. Este es un embrión de 56 días que aproximadamente mide 29 milímetros.